Windows Computer. Entonces, miren, aunque las patologías que tienen que ver con el trastorno del sueño desde el punto de vista fisiológico se tratan en neuro, donde se estudia el electroencefalograma y toda esa vaina. Más adelante vamos a ver eso. Pero aquí vamos a ver algunas patologías que están causadas porque la gente no puede dormir bien. Bien, no puede respirar bien. Y eso afecta la manera en que las personas duermen. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque una de las presentaciones de los pacientes que no duermen bien, por la razón que sea, es somnolencia. La gente, así mismo como ustedes lo vieron en los bloqueos, que la gente va con cansancio, somnolencia, así mismo la gente que no duerme bien. Entonces, para que tengan un diferencial ahí. También, este tipo de personas que tienen esta patología pueden deberse a alteraciones con la respiración, como vamos a ver aquí. Nosotros vimos que había aquí patología, pulmonary hypertension, vimos pulmonary embolism, toda la vaina. Pero vamos a tener aquí un conjunto de patologías que se llaman apnea del sueño. O sea, que la gente deja de respirar mientras está durmiendo, por diversas razones. Hay básicamente tres tipos, tres patologías. Déjame ver, yo creo que la puse aquí las tres. Están apnea obstructiva central, digo, apnea obstructiva, apnea central y obesity hypoventilation syndrome. Entonces, ¿cómo se van a presentar la mayoría de estos pacientes? Un cuadro clínico característico, por ejemplo, sería, fíjense ese, un hombre de 35 años, obeso. Con lo de obeso, ya te está haciendo referencia a que tiene obesidad, o sea, que puede ser obesity hypoventilation syndrome, pero vamos a ver otras cosas que son importantes. But physician, because he's feeling fatigue lately, the patient is now resting very well and is sleepy all day. There is a stress at home because his wife complained or is ignoring while sleeping. Bien, cuando ustedes miran ese patrón, que ustedes identifican ahí, ¿qué alteración del equilibrio ácido-base pudiera tener ese paciente? Tiene alcalosis. Como alcalosis, un pH. Perdón, acidosis respiratoria. Exacto, ¿verdad? Entonces, aparte de esos síntomas, ¿verdad? Que la gente se puede presentar con fatiga. También los pacientes pueden presentarse, como lo dice ahí, con sueño el día entero, con dolor de cabeza y con alteraciones cognitivas. Imagínense una gente con sueño, así. Esas son las cosas así que ustedes pueden ver así para preguntar. Entonces, dentro de las obstructivas y la central, básicamente, la central no hay esfuerzo respiratorio, es un problema neurológico. Y en la obstructiva hay un problema, entonces hay un aumento de resistencia en las vías respiratorias. Eso es lo que nos hace la diferencia aquí. O sea, la central es un problema neurológico, la obstructiva es porque algo se está obstruyendo. La principal causa de obstructive sleep apnea no tiene que ver necesariamente con el sobrepeso, aunque es más común en la gente con sobrepeso, pero le puede dar a la gente flaca también. La gente que ronca, básicamente, el sleep apnea. Porque se define como apnea cuando una gente dura más de 10 segundos sin respirar y que lo hace de manera repetitiva y por tanto no descansa de manera adecuada. Entonces, estos pacientes que tienen apnea obstructiva, casi siempre es porque tienen o que roncan por la razón que sea, que ahí siempre son razones anatómicas. Ustedes recuerdan cuando están viendo la clasificación de la gente que es fácil para intubar o no, una vez que se mueve que Malampati, que era que si tenía el espacio grande y atrás para poder intubarlo, o que si era chiquito, bueno, la gente que tiene el espacio más pequeño va a roncar muchísimo más fácil por eso. Entonces, como les dije, le puede dar a una gente normal, aunque está asociado más con gente obesa. Roncan, ¿verdad? Los pacientes roncan. Y no se, o sea, también se puede ver a un crecimiento anormal de los tejidos que forman esa área, como por ejemplo las amígdalas. Por eso ustedes pueden ver esta patología en niños. Los niños que roncan porque tienen amigdalitis, esta es una causa de eso. Amigdalitis, bueno, cualquier inflamación ahí. Entonces, eso.
¿Cómo se arregla esta vaina? Como está asociado a peso, la mayoría de ustedes van a ver que va incluido esa pérdida de peso, que no lo vamos a mencionar en todas, pero para que ustedes sepan que es verdad. Otra vaina que se llama CPAP, que es Continuous Positive Airway Pressure. CPAP Continuous Positive Airway Pressure, o sea, le van a meter presión positiva a los alvéolos de manera continua para que no se colapsen. ¿Y por qué es mejor que no se colapsen? Bueno, porque si el alvéolo está colapsado, ¿verdad? Y no está abierto, se hace más difícil la respiración. Y recuerden que está llegando poco aire, o sea que tú vas a tener resistencia desde arriba hasta abajo. Entonces, mejor quitamos la de abajo para que esté dilatado, haya un gradiente de presión y el aire sea más fácil bajar para allá. Y aparte evita que los alvéolos se colapsen. O cirugía, por ejemplo, si es la amígdala grande, se la quitan, si es, ¿verdad? Si es cualquier tejido ahí que está de más, se quita. Pero eso es la obstructiva. La central es cuando hay un problema en el sistema nervioso central, los centros respiratorios. Ahí podemos verlo eso en trauma, un tallazo que te den ahí mismo, eso en el tallo encefálico, o los fármacos que son depresores de los centros respiratorios, ya ustedes vieron ahí el opioide, ustedes vieron el alcohol, ustedes vieron la benzodiazepina, todo. Claro, esa como se utiliza en dosis muy elevadas. Entonces, ahí tienen eso. Una de las patologías que ustedes vieron de Central Sleep Apnea, por ejemplo, es la respiración característica de Cheyne-Stokes. Como el nombre lo dice, se para, ¿verdad? Aunque no dice stop, es otra palabra como estoque, pero no dice stop. Pero bueno, el punto es que se para. Esa es una característica de ese tipo de respiración. Pero cualquier gente que tenga una alteración neurológica, un tumor en esa área o un trauma o que utilice fármacos que deprimen eso. Entonces, hay casi siempre el tratamiento es bueno, o los fármacos o si el daño neurológico, bueno, ya no se puede hacer nada. De hecho, algo que no es de lo esté, pero bueno, hay gente, yo no sé, una vez salió eso en primer impacto, yo no sé, que no tenían centros respiratorios, que tenían una vaina rara. El fin es que esa gente no podían dormir, porque no podían respirar. Entonces, y se dormían, no podían respirar, tenían que ponerse una máquina ahí. Pero yo no recuerdo exactamente qué era. Y el Obesity Hypoventilation Syndrome, aquí son gente obesa, fíjense que ya no es sobrepeso, o sea que estamos hablando de gente con índice de masa corporal arriba de 30. Bien, eso es importante porque le van a dar el índice de masa corporal. Si usted ve que está obeso y que no es sobrepeso nada más, bueno, pues pueden ir pensando por ahí. Otra cosa de estos pacientes es que cuando los otros tienen los gases arteriales, bueno, el que tiene depresión de los centros respiratorios no lo va a tener normal, ¿verdad? Pero este paciente que tienen Obesity Hypoventilation Syndrome, como hipoventilan, entonces van a retener más CO2. Y esos niveles de CO2 se van a mantener cuando ellos se despiertan y durante un par de horas. O sea que si acabó de despertar, se le miden, se va a ver que está reteniendo, ¿verdad? Y va a tener poco oxígeno, por lo tanto. Esta patología también los pacientes tienen hipertensión. Es algo importante con eso. Tienen hipertensión. Tiene un nombre esta vaina, saben que es síndrome de Pickwick, pero imagínense. Es lo mismo. Puede ser hipoventilation, por si lo ven por ahí. ¿Qué otra cosa de eso? Hipertensión, dolor de cabeza. Esta es una gente gorda con hipertensión, dolor de cabeza que ronca y no puede respirar. Pero este es por la obesidad. No, el tratamiento aquí hay siempre pérdida de peso. Hay otras patologías relacionadas con dormir, aunque son muy low G, ¿verdad? Hay una patología, bueno, no una patología, porque se asocia a muchas cosas a nada, que se llama el síndrome de la pierna inquieta, Fragile Syndrome, que como lo describen, ¿verdad? Como un leve disconfort que la gente siente en las piernas cuando ellos intentan dormir y que se mejora cuando se mueve. Por ejemplo, mi mamá hace eso. Mi mamá para dormirse tiene ella que dormirse, o sea, tiene que menearse, por ejemplo. Entonces, eso puede ocurrir durante toda la noche, pero no, o sea, y le interrumpe el sueño normal. Pero
Estas son las que más le van a preguntar. Asociado dije, con anemia, con viaje de vaina, pero no es muy vaga las asociaciones que tiene esta patología. Estas son las tres. Si usted ve que un paciente tiene sleep apnea porque se presenta con las cosas que le dije, entonces lo que tienen que ver primero es daño estructural neurológico, daño estructural en las vías respiratorias por la obstrucción, y si tiene obesidad, hipoventilation syndrome, dolor de cabeza, hipertensión, todo eso, piensa en eso. Obesidad, hipoventilation syndrome. Ok, neumonía. ¿Qué hay que saberse de neumonía? Neumonía lobar, intersticial, bronconeumonía. La intersticial son las atípicas. Bien, entonces, ¿cómo se va a presentar la neumonía? Fiebre y escalofrío. Aunque tú es inespecífico, ¿verdad? Hay muchas patologías que tienen eso, pero casi siempre, cuando los pacientes tienen fiebre, aparte tienen escalofríos, es subjetivo de una infección. Es puto. Aunque también esto no es específico, ¿verdad? Porque nosotros vimos en bronquitis crónica, en fibrosis quística y todas estas cosas que la gente tiene estos productivos. Pero si a eso le agregamos dolor de pecho y aumento de la frecuencia respiratoria, todo ese cuadro nos sugiere neumonía. Aparte, ¿verdad? Que encontramos en una estudio de imagen una vaina así como esa. Y ese es un niño. Pueden ver que tiene los brazos para arriba. Entonces, hay, desde el punto de vista histológico, las neumonías se clasifican en dos estados. Aunque esto no lo preguntan mucho, pero bueno, yo lo voy a explicar como quiera. Pero la primera parte se llama la parte de congestión. Y como ustedes ven ahí, hay mucha congestión. Dilatación vascular, exudado, líquido, fíjense todos esos espacios que hay. Ese es el líquido y esa congestión ahí. Eso ocurre en las primeras 24 horas. Pero es normal, ¿verdad? Que en los tejidos que haya una infección, en el desarrollo de esa infección, en la primera parte llegue la parte inmunológica y crea inflamación y se produzca vasodilatación y todas esas cosas. Entonces, por eso la congestión usted lo pueden relacionar de un punto de vista lógico. Ok, la otra parte que ocurre del segundo al tercer día es la hepatización. ¿A qué se refiere esto? A que el tejido pulmonar, desde el punto de vista macroscópico, parece un hígado y se pone como rojo, pero más que nada firme. Por eso lo de hepatización. Vamos a tener exudado, vamos a tener más reblocel, polimorfo nuclear y fibrina. ¿Pueden ver la fibrina ahí? Eso es lo que hace que se ponga madura. ¿La ven? Como esas rayitas rosadas. Sí. Okay. Sí. Fíjense que ya llegaron los neutrófilos y toda esa gente. Es como el mismo desarrollo que el infarto, es lo mismo. La inflamación ocurre igual en todos lados. Y del tercer al sexto día tenemos la hepatización gris, que se pone ahora pálido y firme. Se refiere a esto de aquí, ¿verdad? Tenemos todo lo mismo, igual, lo mismo. Lo único que ahora hay más fibrina y por eso, como la fibrina se ve así más grande, o sea, el tejido fibroso se ve así. Pero se fijaron, primer día, dilatación, congestión. Segundo día, ahí tercero, hepatización roja. Y del tercero al sexto día, hepatización gris. Eso no se lo van a preguntar mucho, por lo menos yo no recuerdo. Pregunto mucho eso. Pero ahí tienen, simplemente piénsenlo, analícenlo como si fuera la propia inflamación y yo creo que no le debería dar problema eso. Y aquí, que era lo que yo estaba enseñando, que tengo una vaina aquí. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una neumonía lobar posiblemente.
Aquí. O sea, clamidoc es simplemente por ponerle una. La intersticial pueden ser multifocal y bilateral. Ahí vamos a tener algunas bacterias atípicas y virus. Desde el punto de vista de intersticial, también se le llama a las neumonías atípicas. Atípica es que el paciente tiene neumonía, pero no tiene ninguno de estos síntomas. Bien, cuando le hacen la placa, el paciente tiene su neumonía nítida. Esto es una característica, por ejemplo, ahora en la contemporaneidad del coronavirus. El coronavirus produce una neumonía intersticial, neumonía típica. Y los pacientes entonces no se sienten nada. Y cuando le hacen el estudio de imagen, tienen los pulmones, ya ustedes saben. O sea, los pulmones están mucho peores que la clínica. Pero el paciente está así, o sea que eventualmente van a llegar, van a presentar clínicas, pero feas. Daril, y en esos pacientes que son atípicos, no tienen los síntomas, pero laboratorio. Sí, claro que sí. Laboratorio, el laboratorio del hemograma va a decir que hay una infección. Lo único que es la diferencia va a ser viral, si son linfocitos, bacteriana, si es neutrófilo, monocitos, esa gente. Pero después todo lo otro sí, claro. Laboratorio sí, es la clínica nada más. Por eso le llaman walking pneumonia también, a la intersticial o las atípicas. Entonces, ustedes recuerdan desde el punto de vista de micro, ¿cuáles son los agentes causales más comunes de neumonía? Ustedes se repasan los de neumonía, ustedes saben que ahí está el más común, el neumococo, después está la clamidófila pneumoniae, y después está, ¿quién más? ¿De cuál ustedes se acuerdan que causa neumonía? ¿Mm? Un reguero. Moraxella catarrhalis. Son los mismos, estos mismos agentes que nosotros vimos aquí, miren, son los mismos. Acuérdense que es el mismo epitelio. Déjame ver, ¿dónde fue que vimos esto? Donde yo tenía los senos paranasales. Sí, hemofilia tú tenías ahí. Hemófilo influenza, sí. ¿Dónde fue que? Y que cada una de esas bacterias, como ustedes saben, tiene unas características que permite diferenciar a las otras, que si el esputo, que si la tinción, que si aquí, que si allá. Entonces, aquí, esto. Esos son los tres agentes comunes más comunes. O sea, esos son los tres agentes causales más comunes en toda la enfermedad del tracto respiratorio, incluyendo meningitis con el neumonía. Y hemófilo influenza en niños puede causar meningitis también. O sea, que esos son de las neumonías típicas. Ahora, de las neumonías atípicas, le voy a decir unas cuantas. Bien, de la neumonía típica, yo recuerdo, o sea, unas cuantas, las que yo, según yo, son las más importantes. Hay más, pero bueno. Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, principalmente después de una gripe. Si la gente dice que flu-like symptom y en vez de, recuerden que la gripe le da a la gente y a los 5 días se mejora. Eso es lo que ocurre de manera normal. ¿Verdad? Una enfermedad viral y mejora, no evoluciona. Eso es el coronavirus y vaina que está haciendo eso ahora, pero normalmente las enfermedades virales no evolucionan así. Ahora, si tú tienes una enfermedad viral, que recuerden que las causas más comunes de la gripe común son los adenovirus, los picornavirus, esa gente. El coronavirus también siempre ha sido una causa común de gripe. Lo que pasa es que ahora tiene unas mutaciones, pero esas son las causas más comunes. Y el flu season en Estados Unidos es de los meses más fríos, ok, eso es lógico. Pero si una gente le da y que flu-like syndrome y de que una semana o dos después tiene neumonía, piensen en Staphylococcus aureus. Bien. Pseudomonas. Hemófilo influenza y legionela. Legionela, piensen en legionela, principalmente si la historia de los pacientes, la parte que va a ser atípica de esa vaina, si la historia de los pacientes dice, ustedes vieron legionela como estaban viendo micro, ustedes vieron que es una bacteria ñoña, que hay que sembrarla con un conjunto de requerimientos para que crezca ahí, ¿verdad? Así mismo la hemófilo influenza.
también lo hace. Aunque con el nombre del hemófilo influenza es fácil acordarse que necesita, porque el nombre dice hemofilo, o sea, tiene afinidad a la sangre. Por ejemplo, los componentes que se utilizan, el factor C, el factor B o qué sé yo, esos factores son derivados de sangre. Entonces, ese es fácil. Pero la legionela necesita cistina, necesita hierro, un viaje vaina. Esa, para que no se le olvide qué cosa necesita para crecer, imagínense un legionario. Legionario eran esa gente que hacían misiones, los romanos. Y tenían una espada de hierro y qué sé yo, y la cistina, no sé, imagínense que la armadura. Entonces, también si la historia dice que ellos fueron a un lugar que tenga aire acondicionado, como alguna convención, como un crucero, o también la legionela puede convertirse en una enfermedad nosocomial, porque se pasa por vapor de agua que sale de los ductos de los aires acondicionados. Si el paciente también tiene neumonía y alteraciones gastrointestinales, cualquiera, y principalmente si tiene el sodio bajito. Si tiene neumonía con el sodio bajito y vaina gastrointestinal, piensa en neumonía. Si es de neumonía intersticial. Bien, esas son. Y las virales, pongan los virus que ustedes quieran ahí. ¿Cómo fue con síntomas gastrointestinales? ¿Qué fue que tú dijiste? ¿Que piensen en qué? En legionela, neumonía, sintomatología gastrointestinal, o sea, diarrea o estreñimiento, whatever. Y el sodio bajito, legionela. Ya. Y que tenga historia de que tenga un lugar que pasó mucho tiempo bajo aire, en un hospital, en un nursery home, pero son lugares que tienen aire acondicionado de manera industrial. ¿Entienden? No es de que una gente del aire acondicionado de su casa, aunque se puede también, pero ese no es el escenario que yo les muestro. Normalmente te van a decir que hay par de gente más con lo mismo. Porque esta enfermedad le puso ese nombre porque hicieron una reunión de los legionarios. Eso eran como una gente que vendían Amway y se reunieron en un hotel o un barco, yo no sé dónde fue, y le dio neumonía a todo el vivo. Y era legionela. Hicieron un estudio del agua, que estaba en los aire acondicionados y tin, 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 tin. Entonces, absceso pulmonar. Fíjense ahí, ¿qué estamos viendo ahí? Esa cavitación. Bien. Eso se ve claro. Entonces, ¿qué gente le va a pasar esto? A la gente que tiene neumonía por aspiración. Esas son principalmente la gente que vomita mucho. Cualquier patología que la gente vomite mucho, piensa en neumonía por aspiración. Y también la gente que tiene reflujo gastroesofágico, porque eso de ahí son bacterias del tracto gastrointestinal que llegan ahí, ya sea que caen desde la boca, porque la gente no puede tragar bien, o ya sea que suben desde el estómago porque tienen reflujo gastroesofágico, o porque vomitan, o porque tienen una hernia ahí. Cualquier de esas alteraciones que nosotros vimos que hace que el contenido gástrico pueda devolverse al esófago que vimos en gastro, bueno, la pueden poner ahí en aspiración, ¿verdad? El impaired shallowing, toda la patología que nosotros vimos que la gente no puede tragar, la que tienen disfagia y odinofagia, todos esos problemas esofágicos que vimos al principio, ahí tienen. Y cáncer. Pero el escenario más común va a ser un paciente alcohólico, va a ser un paciente bulímico, que son gente que vomitan mucho. Ustedes se van a dar cuenta cuando están estudiando psiquiatría, que la bulimia es una patología que se caracteriza desde el punto de vista del comportamiento del paciente, aunque tienen un comportamiento primero, comen mucho y después se sienten culpables y compensan induciéndose al vómito. O sea, doble sabor, cero calorías. La gente tiene un sistema bacano. Pero así mismo con eso, como vomitan mucho, induciéndose mucho al vómito, entonces puede entonces hacer neumonía por aspiración. Y los alcohólicos. Pero si ustedes ven eso, piensen en vaina del tracto gastrointestinal. Casi siempre son mixtos, o sea, no es de que, ay, qué bacteria vamos a encontrar aquí, no, pues recuerden que no fue que creció ahí ni nada, fue que se tragó una vaina. Y casi siempre eso tiene diversas bacterias, no una sola.
¿Y aquí dónde la ven? ¿Mm? Allá arribita. Pues, Eso es en el lado derecho, la porción aplicada y en el lado. Ujú. exacto. Entonces, vamos a ver ahora cáncer de pulmón. Como siempre les digo, los exámenes que ustedes van a estudiar en el Step 1 van a ser exámenes primarios. Cáncer y que exámenes. Cánceres primarios. Casi siempre no le van a decir que mira, metástasis de otro lado. Aunque es fácil darse cuenta si es metástasis en el estudio histopatológico, porque si usted abre un pulmón y usted ve tejido gastrointestinal ahí, tú dices, bueno, pues esto no es de aquí, esto vino de otro lado. Pero una forma fácil de identificar eso es que cuando los tumores son metastásicos, hay varios tumores, no uno solo. Casi los tumores primarios son uno solo. Entonces, ¿de dónde más puede, o sea, de dónde puede venir la mayoría de los tumores? Si le preguntan así de pulmón, pueden venir de las mamas por cerca, puede venir del colon o puede venir de la próstata. ¿Bien? ¿Y hacia dónde se puede ir? A las glándulas adrenales, al cerebro y al hueso. Entonces, desde el punto de vista clínico y del pronóstico y toda esa vaina, los cánceres de pulmón se dividen en dos. En lo de célula pequeña, que son los peores de todos, y lo que no son de célula pequeña. Los que no son de célula pequeña, vamos a ver ahí unos cuantos. Pero lo importante cuando hay una gente que tiene cáncer de pulmón es de célula pequeña, sí, bueno, hay problemas ahí. Vamos a tratar de resolverlo rápido. Esa es la actitud clínica. Entonces, ¿qué tenemos los de célula pequeña? Tienen que aprenderse varias vainas. Bien, y yo le tengo aquí las cosas importantes que tienen que aprenderse, las cosas que lo va a hacer diferenciarlo de los otros. Primero, desde el punto de vista de distribución anatómica en el pulmón, vamos a aprendernos de la siguiente manera. Los tumores, que el nombre comienza con S, van a ser centrales en el pulmón. Y los que no comienzan con S, van a ser periféricos. Bien, entonces ahí tenemos eso. Algo que yo hago para acordarme cuáles son las cosas del Small Cell Lung Cancer, yo escribo la palabra small. Y de ahí entonces yo saco SIADH, secreción inadecuada de ADH. ¿Qué es lo que hace la ADH? Hormona antidiurética. Y si yo produzco una cantidad anormal de hormona antidiurética, ¿qué yo voy a tener? Yo voy a aumentar la reabsorción de líquido a nivel renal. Y si yo aumento la absorción de líquido a nivel renal, ¿qué me va a pasar con la osmolaridad plasmática? Va a disminuir. No lo dudes, claro que es así, exacto. Va a disminuir. Es importante eso, bien, porque no le van a decir, mira, está produciendo ADH, te van a dar la osmolaridad del paciente, ¿entiendes? Ok. La M, aquí yo pongo la mutación de MYC. Eso, recuérdense que hay oncogenes y hay tumor suppression gene, es un oncogen. Entonces, tienen que aprendérselo todito y con qué relación, con qué enfermedad se relaciona. Entonces, si yo pongo Lambert-Eaton, o Eaton-Lambert, que son esas dos, que no es con A, ¿verdad? Pero así no se me olvida. Y esta, completo y pongo don, básicamente. Pero es como la palabra que me ayuda a eso. Para acordarme, ¿verdad? Esto, síndrome inadecuado de ADH, MYC y Eaton-Lambert o Lambert-Eaton. ¿Qué es esa enfermedad? ¿Ustedes llegaron a ver enfermedad de Lambert-Eaton? Yo no recuerdo. No recuerdo. Está bien, No bueno, es, nada, no se le es explico. neurológica, Se le explico alteración rápido. neurológica. ¿Eh? Que si no es una alteración del sistema, o sea, neurológica, una enfermedad neurológica. Bueno, O que tiene que ver con...
Tiene que ver porque afecta el botón terminal de las neuronas. Miren, esta es la hendidura sináptica, ¿verdad? Ustedes saben que para que se produzca la contracción a nivel muscular, tiene que venir la descarga eléctrica, ¿verdad? Aquí, esa descarga eléctrica es el potencial de acción, entonces aquí vamos a tener unos canales de calcio dependiente de voltaje. Quiere decir que como baja ese potencial de acción, ese canal de calcio pendiente de voltaje abre y ese calcio entra. Ese calcio, ustedes saben, que interactúa con las vesículas que tienen los neurotransmisores. Y esa interacción del calcio con las vesículas es lo que produce la exocitosis. Y el neurotransmisor sale aquí. Eso es acetilcolina que tenemos ahí. ¿Sabes el mecanismo por el cual se produce la exocitosis, la interacción con el calcio? Una vaina muy interesante en realidad, pero en el Step 1 no se lo van a preguntar, así que no vamos a gastar mucho tiempo en eso. Lo que sí le van a preguntar es esto. Recuerden que la acetilcolina entonces se va a unir a los receptores nicotínicos que están aquí. Y esos receptores nicotínicos entonces cuando se unen ahí son unos canales, están asociados a unos canales de potasio. El potasio está aquí a nivel, de sodio. Se abren, ellos entran, el sodio entra y el sodio entonces produce una despolarización y esa despolarización se riega por toda la membrana y despolariza la célula completa. Lo que hace entonces que interactúen con los receptores de rinodina, que hacen que el retículo sarcoplásmico saque el calcio que está a nivel intracelular y ese calcio entonces interactúe con las moléculas de contracción y se produce la contracción. Ok, bien. Pues a nosotros lo que nos interesa es esta interacción aquí, no la contracción muscular. Claro, esta patología va a tener problemas de contracción muscular, pero la fisiopatología es que hay dos vainas importantes. Y primero están esos receptores ahí y segundo están esos receptores aquí. Aquí tenemos los receptores, los canales de calcio arriba, dependiente de voltaje. Esto es lo que tenemos arriba. Y abajo tenemos los canales de sodio, dependiente de ligando. Hay dos patologías que pueden afectar eso. La Lambert-Eaton es una enfermedad autoinmune que se crean autoanticuerpos contra los canales de calcio dependiente de voltaje, inhibiendo entonces que el calcio entre y por tanto que la acetilcolina salga y por tanto que se una a los receptores nicotínicos y por tanto que haya contracción muscular. Esta patología es casi exclusivamente un síndrome paraneoplásico. ¿Qué quiere decir? Que ocurre como una complicación de un tumor. Bien. Miastenia gravis, por otro lado, ¿verdad? Esta es fácil. A mí me gusta cómo relacionar esto aquí abajo. Si nosotros tenemos esta vaina, esta es el axón, ¿verdad? Pero ¿qué es esto? Todo el músculo. Entonces, M músculo de miastenia gravis. Entonces ahí no se pierden cuál es cuál. Aquí lo que hay autoanticuerpos contra los receptores nicotínicos. Entonces no hay receptores nicotínicos asociados a los canales de sodio dependiente de ligando. Entonces no hay contracción. Una diferencia de esta patología muy importante es que Lambert-Eaton mejora con el ejercicio y miastenia gravis empeora con el ejercicio. Desde el punto de vista de la actividad física de una persona al día, Lambert-Eaton mejora con el paso del día, porque mientras más el día pasa, uno hace más actividad física. Miastenia gravis empeora. ¿Cómo no se le olvida eso? Ustedes recuerdan, esto, déjame ver cuántos varones aquí. Ni uno. Esa analogía no la va a poder funcionar. Porque hay una marca, si alguno de ustedes ha jugado béisbol, ahí está, esto es lo que yo utilizo para que no se me olvide a mí. ¿Cuál es cuál? Pero si se la prenden de botella, ustedes van a ver. En la molécula. Si alguno ha ido a un juego de pelota o ha visto gente que juega pelota, o esto es una marca muy famosa de guantes, Easton. Entonces, por eso yo me acuerdo, Easton es una marca de algo que tiene que ver con deporte y por eso Lambert-Eaton mejora con el ejercicio. Pero bueno, la miastenia gravis también es un síndrome paraneoplásico, pero de otro tumor, principalmente los tumores del timo.
Así que esas dos patologías son síndrome paraneoplásico. Bien. El tratamiento es quitar el tumor en ambos lados. Así que, bueno, entonces ahí tienen. Síndrome de Cushing, se sabe lo que es eso, ¿verdad? Hay un aumento de la producción de cortisol y todo lo que conlleva eso, la clínica que vimos y toda esa vaina. Y estos pacientes no se puede hacer cirugía, muy pequeño eso. También, ¿a qué se refiere con células pequeñas? También la van a describir como células en avena o old cells, porque se ven chiquiticas comparado con las otras, en realidad, y son muy atípicas, y la relación núcleo-citoplasma está muy elevada. O sea, el núcleo está muy grande. Eso es un indicador de que una célula primitiva. Porque recuerden que con la célula se va dividiendo, diferenciándose, ya la razón del núcleo citoplasma, el núcleo queda un poquito más pequeño. Pero vamos a ponerlo, vamos a buscarlo aquí para que vayan viendo. Vayan viendo. Grows. A eso se refiere. Se fijan esa relación núcleo-citoplasma, como está ahí, que se ve azulita, se ven casi azul la célula entera. Sí, eso te iba a decir. Eso Sí, es núcleo. eso le dice, hey, hay bobo, eso no es una célula normal. Ustedes la célula de siempre se la enseñan que una cosita así tiene un núcleo aquí, y que las mitocondrias, y que el retículo, que sí yo, que sí yo cuánto, y que los lisosomas, todo se ve, ahí no se ve ni nada. O sea, no se ve citoplasma, es lo importante. Eso es un principio de todas las células. Bien, también si las células son muy grandes, también es malo. Pero en este caso, son pequeñas y muchas y son células así, bien inmaduras. O sea, esa célula no se puede hacer mucha vaina. Entonces, a eso es lo que se refiere eso. ¿Se fijaron las cosas que tiene? Esto es un cáncer de pulmón que la gente, entonces, aparte de tener eso, va a tener problemas musculares, aparte de tener eso, puede tener alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico. Aparte de eso, puede tener hipertensión, puede tener Cushing, o sea, el Buffalo Home, puede tener problemas con, déjame ver qué otra cosa tiene Cushing, las estrías vasculares, toda esa vaina, todo eso que ustedes vieron. Y yo creo que está más decir que todos los cánceres de pulmón están asociados con fumar, menos uno. Hay un cáncer de pulmón que le da a la gente que no fuma. Entonces, fíjense que esa puede producir ADH, puede producir síndrome de Cushing, puede producir... Bien, estas células se pueden teñir como si fueran tejido neuroendocrino. Hay una tinción que se llama tinción S100, que es ese tipo de célula. Por si lo ven ahí, esa es la razón. Entonces, de lo que no son células pequeñas, tenemos tres. Célula escamosa, adenocarcinoma y células grandes o gigantes o whatever. ¿Qué ustedes creen que vamos a ver en el escamoso? En el punto de vista histológico. Ya hemos visto pila de escamosa del carcinoma, ¿eh? Lo vimos en respiratorio, lo vimos en gastrointestinal. Aquí lo vamos a ver de nuevo. Es lo mismo. Keratin pearls, o sea, perlas de queratina. ¿Se acuerdan cómo se veía? Como un círculo así como eosinofílico, que se parece a los cuerpos de Samoma, pero uno es queratina y Samoma es calcificación. ¿Se acuerdan? O vamos a enseñárselo. Sí. Yo no me acuerdo. Yo se lo iba a enseñar como quiera, no sean así. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Dónde? No, espérate, por aquí. Vamos a ver carcinomas. No, large. Yo quiero high power aquí. Eso es rosadito. Es lo que era Team Pearls. ¿Se fijan? Sí. Lo puede identificar en la otra imagen también, que está un poquito más alejado. Sí, sí se ve. Aquí, aquí, aquí. Ahí arriba. Cuando un tumor tiene eso es un... Vamos. Exacto. Bien. ¿Y el adenocarcinoma? ¿Qué ustedes creen que vamos a ver? Glándula, o sea, glandular. Glándulas, células. Ajá. Glándulas, ¿verdad? Entonces, sí. Vamos a ver cómo se ve, a ver si es verdad, a ver si es glándula que hay. ¿Tú te imaginas que no sea glándula que haya? ¿Qué vamos a ver ahí? Yo quiero un adenocarcinoma en high, in situ microscopy.
Vamos a ver qué me tiran esa gente. Ahí, bueno, se ven ahí más o menos, ¿verdad? Desorganizada, pero ahí. Se ve un tejido pulmonar más o menos normal ahí arriba, pero se ve este aquí abajo con esos espacios. Cuando digo más o menos normal, ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Lo normal sería una lineecita nada más. Pero ahí hay un buen contraste. Se ve cómo se produce el cambio de epitelio, ¿verdad? Sí, Digo yo que es verdad, Sí. pero se ve. Se ve. Ok. Y que las células son columnares porque, ¿verdad? Un adenocarcinoma. Si le preguntan cuál es este de aquí, ¿qué tipo de epitelio es ese que está en los alveolos? Plano. Debería Ah, ser un epitelio plano. por eso es que descuidamos el carcinoma, porque como es plano, tiene Bueno, sentido, ¿verdad? sí, sí. Pero cuando se produce esta metaplasia, bueno, esto no es una metaplasia, ¿verdad? Porque no se está cambiando por un tejido funcional, ese tejido no está haciendo nada ahí. Eso sería una displasia en ese caso. Y después atipia y bueno, y por ahí se va. Pero estos no son tan atípicas estas células. Se pueden diferenciar ahí que tú dices, hey, ¿qué es lo que es? Esto es una célula cilíndrica. Eso es bacano desde el punto de vista de tratamiento porque mientras más atipia tenga la célula, o sea, atipia es que no se parece a una célula madura. Y eso es un problema, porque ¿cómo tú le das eso? Entonces, eso. Y de Y células sería como un gigantes, epitelio cilíndrico, una sola capa, ¿cómo así? simple. No, Epitelio cilíndrico simple. ahí yo no creo que eso sea simple, ¿no? Pero no importa, no te van a preguntar las capas que tiene abajo, es lo que yo creo, pero no creo que sea simple. En realidad no creo. Pudiera ser, pero no creo. Pero entonces, perdón, en este caso, ¿cuál sería como el apellido histológico del adenocarcinoma? ¿Y cuál tú quieres? Adenocarcinoma, ya, ahí te está diciendo que hay glándula Bueno, y que está bien, está hay bien. epitelio columnar. ¿Cómo así? ¿Qué tú quieres poner el apellido a las cosas? Y apellido Por histológico, si no, es que Oye, pero esa muchacha mi está amiga tiene estilo. Oye, ¿cuál es tu nombre? Vaina, González, ¿y tu apellido histológico? Ay, hermosito. Pero no, está bien. Vamos entonces a explicar cada uno de estos jóvenes de aquí. A esas células, antes que se me olvide, a esa célula azulita que ustedes vieron en el de célula pequeña. Vamos a darle para atrás. Espérate, que yo creo que así no le voy a llegar. Porque están como muy separados. Vamos. Coño, ¿por ahí dónde está el small cell? Cell growth by power. A esa célula hubo un pana que las vio y le dijo, mira, esa célula se llama célula de Kulkinski, por si la ven por ahí. Pero Oak Cell quizá es el que más le van a decir. ¿Células de quién? De Kulkinski, qué sé yo, un nombre ahí con K. Yo no me lo sé muy bien, no lo preguntan, pero es una vaina que está en First Aid por ahí que me acordé. Entonces ustedes por si la ven por ahí. Entonces vamos a hablar de los otros, cuáles son las características de ellos importantes. Ya lo vimos desde el punto de vista histológico. Bueno, no, me falta el de célula grande. Se lo voy a poner como quiera. Cada uno atrapa que vamos viendo. Por ejemplo, se encuentra aquí del Dark Cells. Mira, si tú supieras, ahí no hay de célula grande, pero no veo, parece que no es importante. Entonces, escamoso. Como el hombre comienza con S, también es uno central. ¿Está bien? Cuando digo central, ustedes saben que si tengo un pulmón, esto es lo que me va a afectar más esta zona, no lo que me va a afectar estas zonas por aquí. ¿Entienden? Por eso es simplemente para que se ubiquen cuando le dicen, mira, en este estudio de imagen, la masa que tiene está en tal lado. Si es central, piensen en escamoso y en célula pequeña. Y es bacano también porque esos son los tumores que tienen más vaina que aprender. Ustedes verán a qué yo me refiero. Ustedes se fijaron ahí lo que tiene todo eso. Yo puse esta cosa aquí, sí, central. Y este produce, lo más importante que produce el PTH related peptide. Coño, por eso lo vemos cada rato. No lo vimos ayer esa vaina. O antes de ayer.
Eh, hello, ¿me escuchan? De verdad no me acuerdo. Sí, es que estamos recordando, pero no. Pero ustedes saben O qué fue va a hacer el esa día que gente, no. ¿verdad? ¿Qué va a hacer esa Sí, gente si tiene aumento de la PTH? aumentar el calcio. El calcio y disminuye el fosfato. Y en este cuadro aquí, ¿dónde se vería eso? ¿En la A, en la B, en la C, en la D o en la E? Si aquí yo tengo PTH y aquí yo tengo calcio. La B. ¿O sí? ¿Va a estar la PTH alta? No, la PTH está bajita. Oh, Porque ¿verdad? Que él, oh, ¿verdad? Sí, porque ese ese es de un el ritmo punto exógeno, o sea, de un punto atípico. no es real, no es real ya. Sí, Exacto, no es real, ¿no? Es importante esos ejercicios, ¿eh? Ubíquense en el cuadrito ahí. Y recuerden que cuando estamos aplicando eso, y dije, mire, estas son la mayoría de los síndromes paraneoplásicos que caen aquí. Vuelve a repetir eso que no te presté atención. Disculpa. Eso es lo que pasa, mira. Está No, lo que pasa es que bien. me estaba basando en algo que expliqué anteriormente. Yo te lo he explicado a ti antes, pero para que caigan, déjame ponerlo aquí, a ver a qué se refiere eso. Porque cuando tú tienes un paciente con una alteración del calcio, es lo que siempre yo le digo, miren, las cosas nosotros estamos viendo aquí, pero no vamos a dejar de verla nunca. O sea, el tema que ustedes vieron, de que, oh, mira, hoy estamos hablando de esto. Eso lo vamos a ver a cada rato. La única patología, bueno, la única patología no, los únicos temas que no se relacionan mucho son la vaina de estadística y de psiquiatría, pero después todo lo otro, como que es muy, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Llega un punto que si ustedes se aprenden los principios básicos, básicamente como de medicina, sí, y ustedes van a dar cuenta que se aplica a todos los sistemas y se les va a hacer muchísimo más fácil entender las cosas. Entonces, lo que yo le estaba diciendo a ustedes, o sea, la referencia que estaba haciendo aquí, mira, este es un Samoma ovario. A eso que yo le digo, que se ve eosinofílico, pero que se ve como si fuera una espiral. Entonces tenemos dos vainas eosinofílicas. Esto es calcio y lo otro es, eso es el que lo menciono ahorita. Esto aquí. Esto era lo que que explicamos en endocrino. Las alteraciones del calcio. Bien, recuerden que el calcio, el metabolismo tiene que ver con la PTH por un lado y con ¿cómo es que se llama la otra? La que se produce cuando el calcio está alto. Que se produce, Calcitonina. exacto, con la calcitonina, ¿verdad? Pero aquí está la PTH y nos lo divide en 5. Nos pone los pacientes normales para que uno entienda, ¿verdad? Que si nosotros nos movemos de aquí o si nos movemos de aquí, vamos a poner ahí, si más para abajo de aquí está bajito, si más para arriba de ahí está alto, si más para abajo de aquí está bajito, si más para arriba de ahí está alto. Eso es lo que nos explica eso. Y nos dice, ¿verdad? Que los niveles de calcio, cuando están bajitos, estimulan la liberación de PTH, como podemos ver aquí en el punto A, donde vamos a tener un calcio bajito, vamos a suponer ahí, pero vamos a tener una PTH alta ahí. Esas son las causas secundarias de hiperparatiroidismo. Deficiencia de vitamina D. O sea, si no hay vitamina D no se va a poder absorber el calcio a nivel intestinal y renal. Y la falla renal, ¿verdad? Porque no tiene riñón donde reabsorber. Entonces, por eso el calcio está bajito y estimula la liberación de PTH. Ocurre el hipoparatiroidismo primario, donde la PTH está bajita y el calcio está bajito también. Eso es cuando se llevan la paratiroides. Ya sea como una complicación iatrogénica, ¿verdad? Principalmente la cirugía de tiroides, o otra que es una destrucción autoinmune. O sea, ¿lo operaron hace poco? Sí. ¿Tiene la PTH y el calcio bajito? Sí, pues se llevan la paratiroides. Ok. ¿Tiene la PTH y el calcio bajito? Sí. ¿Lo operaron hace poco? No, es autoinmune. ¿Entienden? Nada más son esas dos. Sí. Entonces, aquí es que vamos para esto. Esos son los ¿verdad? Acá vimos esos dos. Ahora vamos a ver el hiperparatiroidismo primario. Recuerden que cuando el problema está en la glándula, se llama primario. Cuando tiene que ver con otra cosa, secundario. Y cuando tiene que ver con una vaina en el sistema nervioso central, con el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, pero allá arriba, principalmente el eje hipotálamo, hipófisis, eso es terciario ahí.
Entonces aquí es primario porque el problema lo tiene la glándula. Aquí eso se va a caracterizar porque tenemos niveles elevados de PTH y niveles elevados de calcio también. Aquí tenemos hiperplasia, adenoma, carcinoma. Toda esta vaina que nosotros vimos cuando estábamos viendo la neoplasia endocrina múltiple y esas cosas. O sea, tumores, vainas en la glándula que aumentan el tamaño, lo que sea. Y por último, entonces, vamos a tener lo que no depende de PTH, donde el calcio está alto y el PTH está bajito. Aquí es que entra la mayoría de los síndromes paraneoplásicos o enfermedades inflamatorias que producen PTH-related peptide. Y nosotros ayer vimos, ¿cuál fue la que vimos ayer? Esa mujer negra de 30 y pico de años que tenía hipertensión y calcificación y granuloma no gaseoso y linfadenopatía parailiar. ¿Cuál patología es? Mujer negra 30, ahí mismo deberían responder. Esa era sarcoidosis, no fue que tú dijiste. Así es que le dicen esa vaina. Yeah. Entonces se fijan que eso es producto de una enfermedad inflamatoria. En este caso, las enfermedades con granuloma producen PTH-related peptide, y por eso lo hemos visto mucho, porque hemos visto un par de enfermedades con granuloma. Pero la más reciente fue la de ayer. Entonces aquí tenemos, independiente, si se jacta de calcio, la gente puede hacer eso. O si tiene algún cáncer, como el que vimos ahora, el de célula pequeña. ¿Ahora entendiste, Diana? Sí, ahora sí. Digo, recordate, yo creo que ustedes se sabían eso, lo que pasa es que es importante refrescar las cosas porque uno tiene la tendencia de no devolverse a estudiar vaina que ya ha visto. Es una maña mala, que hay que dejarla, pero bueno. La vida. Entonces, vamos entonces a volver donde estábamos. ¿Qué era lo que estábamos viendo? Esta vaina aquí. Entonces, bien, asociado con fumar, forma cavitaciones, tiene la keratin pearls, que ya vimos, tiene hipercalcemia. Bien, esas son cosas que ustedes, lo de fumar y esa vaina, sí. También si le dicen a ustedes, okay. No, ese fue el que vimos ahorita. Quiero otra. Los keratin pearls ahí no se ven como tan bacanos, ¿verdad? Pero parece un nódulo de Kenny-Wilson, ¿verdad? Como una expansión, ¿verdad? Como que no es celular, sino como del tejido, donde están las células ahí. Ya no se ve tan bacano. Pero bueno, eso, keratin pearls y eso. ¿Qué tenemos ahora? Adenocarcinoma. Fíjense que el adenocarcinoma, el nombre no comienza con S, o sea que es periférico. Este es el más común de todos. Este es el que le da a la gente que no fuma. Bien, aunque está asociado con fumar. Si tú fumas te puede dar cualquiera, pero si una gente no fuma, piensen en este. Este es el más común en mujeres. ¿Por qué? Bueno, es más común en general, pero le da más a mujeres por el hecho de que como es el que le da a las mujeres que no fuman, las mayorías, o sea, si medimos el mundo ahora mismo, los hombres son más fumadores en por ciento que las mujeres. Pero en la actualidad eso no es tan diferente, pero simplemente piensen lo que, no fuma, bien. Pero es el más común. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Está asociado al CARRAS, asociado al Endothelial Growth Factor Receptor y está asociado a... Es una vaina, eso se escribe como la fosfatasa alcalina, pero no tiene que ver con eso. Eso es un oncogen. Bien. Y produce el carcinoma broncoalveolar. ¿Qué nosotros vamos a ver aquí? Cosas importantes. Que vamos a ver por lo menos de la clínica, como este es el más común, va a ser más común que veamos manifestaciones de enfermedades pulmonares, principalmente las enfermedades pulmonares estructurales que producen el finger clubbing o los dedos en palillo de tambor. ¿Ustedes saben lo que es eso? Sí. ¿Saben por qué ocurre? Porque ya que se va a morir, que toquen tambores, ¿verdad? No, este es el más común, la gente no se muere mucho.
Pero lo que pasa es que el factor de crecimiento endotelial, como yo le dije a ustedes, en el endotelio vascular se metabolizan pila de vainas, no nada más en el hígado. Entonces, uno de los lugares que tiene más endotelio vascular son los pulmones. Por lo tanto, cuando tú tienes destrucción del endotelio vascular, porque tiene un cáncer ahí, adenocarcinoma, un glándula y vaina, entonces se pierde esa propiedad de metabolismo a nivel del endotelio vascular pulmonar. Y esas sustancias se mantienen libremente por la sangre y se acumulan en la circulación distal. Principalmente aquí, una circulación distal, por ejemplo, la de los dedos, y se acumula ahí, y ese factor de crecimiento hace que ese tejido crezca ahí. Por eso es que está asociada a enfermedades pulmonares crónicas, principalmente si causan alteraciones estructurales. Entonces, ¿qué otra cosa? Como el broncoalveolar, ¿verdad? Que puede causar carcinoma broncoalveolar, recuerden que está asociado también cuando mencionamos en asbestosis. Muchas veces estos pacientes, desde el punto de vista de estudio de imágenes, lo pueden confundir con una neumonía, pero va a tener un cáncer, o sea, no va a tener neumonía. Entonces, ¿qué otra cosa con esto? Desde el punto de vista histológico, ¿verdad? Que vamos a ver glándulas. Y la glándula produce moco, entonces si nosotros podemos marcar, podemos tener un marcador serológico para la mucina, nosotros podemos identificar si tiene mucina y ya ahí lo tenemos. Desde el punto de vista histológico estructural también las células van a ser columnares, no van a ser cuadradas, que es otra cosa. Pero entonces, ¿cómo no lo aprendemos ese? Ese es el más común. Apréndanse que está asociado con esos oncogen porque es diferente a ¿verdad? Aparte de eso, que es periférico, que está el que le da a la gente que no fuma, porque de siempre, mira, fumar causa cáncer de los pulmones. Está bien, pero hay uno que le da a lo que no fuma. ¿Qué otras cosas más de Porque es el más común, que me acuerdo. Bueno, ¿verdad? Como un cáncer en una glándula, le pueden decir que las glándulas son irregulares, un tumor. Hay diferentes clasificaciones de esto, pero ustedes no tienen que aprendérsela. Yo creo que ya con eso es suficiente, porque no recuerdo exactamente eso. O sea, no recuerdo cosas más importantes. Ya recordé que es anaplásico linfoma kinase o quinasa anaplásica de linfoma. Ya, ahora sí me acordé. Eso es. Y el de célula grande, que es el que menos le importa a uno, o sea, desde el punto de vista de vaina, sí, que tiene marcadores, que esto, es simplemente el nombre no tiene ese, periférico, prognosis pobre y se utiliza cirugía. Ninguno de los otros se utiliza cirugía, como ustedes ven, principalmente en este. Pero recuerden que el objetivo de este examen es que ustedes aprendan el tratamiento. El objetivo es lo que yo le van a preguntar, mira, le van a dar los siguientes datos. Clínica de cáncer, ¿verdad? Le van a decir si fuma o no. Le van a decir la localización del tumor. Le van a decir o le van a enseñar los hallazgos histopatológicos y le van a dar una sintomatología que ustedes deben relacionar con esto, o con esto, o con esto, o con esto. Fíjense que esos son los dos que producen síndrome paraneoplásico, los otros no. Por eso todo eso es lo que más van a preguntar. Aunque este sea el más común. ¿Entienden? Tiene como más vaina que preguntar. Sí. El de célula grande, déjame buscarlo porque allí no salió, parece que no es importante. Yo en realidad no veo nada ahí. Heart cells. Habrá que compararla con una célula normal, ¿verdad? Pero bueno, sí, se ve diferente, no sé. Pero no, yo no recuerdo imagen de esa en realidad, por eso yo me monitoreo. Pero no creo que se lo enseñe. Pero si salen, lo buscamos. Vamos a ver aquí. La que sí yo puse aquí, a ver si puse una. Mira aquí, Gratin Pros. Mira aquí, Small Lung Cell. Ahí, célula pequeñita. Fíjense que el núcleo abarca casi la célula entera. Recuerden que el citoplasma a veces, claro.
adenocarcinoma, carcinoide o el tejido neuroendocrino, pero eso es un subtipo A. Pero eso la grande no lo tengo. Entonces, neumotórax. Bien, ¿qué es eso, neumotórax? Hay dos tipos, atención y espontáneo. Entonces, vamos a explicar rapidito qué es lo que pasa. Miren, aquí nosotros tenemos el pulmón, ¿verdad? El pulmón entre la pared visceral tiene una pleura que se llama la pleura visceral. Y entre la pleura visceral y la pared torácica tiene otra pleura que se llama la pleura parietal. Eso crea el espacio pleural. Ese espacio normalmente tiene un poquito de líquido, ¿verdad? Para evitar fricción y esa vaina. Cool. Ese líquido puede aumentar con neumonía. Y ese espacio puede llenarse de aire. Puede llenarse de aire en dos condiciones. Desde el punto de vista espontáneo, no importa si es primaria o secundaria, pero desde el punto de vista primario lo que tenemos es una alteración aquí en la parte, en el tejido pulmonar. ¿Verdad? Nosotros tenemos ese espacio, que no lo hice con esta manera. Vamos a dibujarlo. Tenemos esos dos espacios, ¿verdad? Esa es la pleura, imagínense. La voy a dibujar grande para que se vea más, ¿verdad? Y vamos a dibujar el tejido pulmonar. Vamos a dibujarlo aquí, así. ¿Qué ocurre? Que hay veces que la gente tiene alteraciones estructurales en el tejido pulmonar, principalmente las personas delgadas y altas, que se llaman ampollas subpleurales o subpleural bleps, que básicamente el tejido pulmonar tiene como una dilatación quística o lo que sería igual a una ampolla, lo que sea, y eso se rompe. Y el pulmón como que se pincha por ahí. Y sí, ¿qué pasa con el aire que llega? Que el aire que llega entonces va a llegar y se va a salir de los pulmones y va a comenzar a llenar la pleura. Y va a llegar un punto entonces que todo ese aire entrando por ahí va a hacer que esa pleura, que antes era del tamaño que ustedes vieron anteriormente, ahora se llene de aire y se ponga así. Y el pulmón entonces lo ponga más pequeño para acá, lo recoge. ¿Entendieron eso? Sí. Ok, esa es la atención. Vamos a ver la otra. La otra, no, sorry, esa es la espontánea, sí, esa es la espontánea. Vamos a ver la atención ahora. La atención es lo mismo. Tenemos el pulmón. Vamos a suponer, esto era dibujando. Tenemos lo mismo, tenemos las pleuras. Vamos a poner el espacio aquí. Y el pulmón normal. La atención ocurre porque le abre un hoyo a uno en la cavidad torácica. Y el aire puede entrar y no salir. Porque funciona como si fuera una válvula de una vía. Es como si fuera una puerta de la que usted abre y se cierran sola, porque la presión del aire entrando, y recuerden que entra a cavidad torácica, el aire es negativo, o sea, el aire no va a salir si entró ahí. ¿Entienden? Hay que hacer hay que hacer un tubo de pecho, esas vainas, y crear una presión negativa para que vaya para allá, pero si usted abre un hoyo en la cavidad torácica, el aire va a entrar, porque recuerden que hay presión negativa. Por eso imagínense que si nosotros abrimos un hoyo aquí, vamos a suponer, el aire va a comenzar a entrar y va entonces a empujar todos esos componentes, todos, y entonces vamos a tener aquí la pleura. No hay nada dentro de la pleura, el problema no es aire dentro de la pleura y vamos a tener el pulmón ahí chiquito. Al final el pulmón siempre se pone chiquito, la diferencia es que en el espontáneo el aire está en el espacio entre las pleuras y comprime el pulmón, y atención, el espacio está el aire está en la cavidad torácica y empuja la pleura el pulmón con todo. ¿Entendieron? No. Sí. ¿Qué no entendiste? No, yo no. No, porque dijiste que el espacio está, el aire que está entrando está
en otra sección. Yo siempre pensé que estaba entre Entre las pleuras. las dos pleuras. Ajá. Sí, ese es ¿Verdad? ese es el espontáneo, el que está entre las pleuras. La tensión no, la tensión está afuera. ¿Entiendes eso? Pero ¿cómo que está afuera? No entiendo. Afuera de la pleura, entre el espacio entre la pleura y la pared torácica. Y las en- costillas. Ok. bueno, Ok. ahí usted no va a ver la costilla como tal, pues recuerden que ahí hay músculo, ahí hay tejido y todo eso. En la cavidad torácica dentro del aire. Ok, ya entendí. Ahora sí. La diferencia es dónde está el aire y cuál es la fisiopatología. La fisiopatología de esta ninguna. O sea, puede darte por lo que sea, también puede darte, ¿verdad? Si es secundario, puede darte porque tú tengas un tumor ahí, eso, esas patologías estructurales, ¿verdad? O puede darte porque tú tengas, qué sé yo, ¿cómo que se llama eso? Que vimos ahorita, esta infección. No, Enfisema. bueno, puede ser enfisema, cualquier vaina estructural, puede ser una cavitación, puede ser lo que sea, que dañe de Pero manera siempre estructural. porque la pleura visceral es la que sufre como que la lesión y permite el fallo entre las dos. Exacto. La pleura visceral y el pulmón. Por ahí se va. Eso debe ser algo así. La primaria es porque, nada, gente flaca. Heidi, tiene la mano levantada, dime. Sí, o sea, como que no me quedó claro. En el caso de atención, ¿verdad? Es, por ejemplo, en los pacientes que tienen un trauma, ¿verdad? Fractura una costilla, lo que sea. Entonces, No, tiene que ser un trauma torácico penetrante. ok. Porque tú puedes tener una fractura costal y exacto, y que no entre aire. Esto es No una neumatórax. puñalada, o sea, que te clave un cuchillo, que te den un tiro, tiene que ser penetrante. Y que entonces que el aire de la atmósfera entre a la cavidad torácica, ¿verdad? Sí, porque es fácil, va a entrar porque es una presión negativa. ¿Se acuerdan que es negativa la presión de la caja torácica? Sí, Entonces, si tú abres cualquier hoyo por ahí, el aire va a entrar, pero no va a salir. ¿Ustedes alguna vez vieron un tubo de pecho? claro. Y vieron que había que hacerle un sistema que tenían que ponerlo con agua y vaina para hacer una presión negativa. Sí. Para que esa presión negativa de ese tubo sea más negativa que la que tiene la caja torácica, entonces el aire se pueda así mover para allá. ¿Entienden por qué se hace eso? Sí. Sí. Es un gradiente de presión. Y presión negativa, si tú quieres que se mueva para otra, tienes que ponerle más negativa, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, ¿entendieron esto aquí? Sí. Ya eso ustedes saben, el tubo de pecho, donde se pone, ellos no le van a preguntar, pero bueno, ustedes saben que se pone en la línea, creo que axilar media, en el quinto paso intercostal y una vaina ahí, pero no van a preguntar nada de eso. Enfermedad de la pleura. Aquí vamos a ver, pleural effusion. Fíjense aquí, tiene un diafragma borrado. Esto está lleno de líquido ahí, bien. Entonces, tenemos varias causas de pleural effusion. Pero si entendimos cómo se comporta la presión hidrostática y la presión oncótica, como estamos hablando de renal, entender esto es pila de fácil, ¿verdad? Porque si tenemos exudado, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Proteína no es. Exacto. Y vasodilatación por inflamación, porque para que las proteínas pasen, tienen que haber vasodilatación para que los vasos sanguíneos se dilaten y estos espacios, que antes vamos a suponer que el epitelio era así, si tú distiendes el vaso sanguíneo se hace más corto, se puede difundir más fácil. Entonces, eso. Entonces, ¿en qué patología nosotros vemos vasodilatación, vainas ricas en proteína? Rica en proteína es producto de inflamación final, o sea, producto de degradación, neutrófilo, bacterias, toda esa gente. Entonces, eso lo vamos a ver con neumonías, ¿verdad? Con cánceres, con vainas, que haya muchas células. Y el transudado, entonces, lo vamos a estudiar con las patologías que tienen líquido que sale, ya sea porque aumenta la presión hidrostática capilar. ¿En qué condición aumenta la presión hidrostática capilar en el pulmón? Hipertensión.
Falla ¿Eh? cardíaca, quizá. En todo lo que le modifique su postcarga, porque él no va a poder bombear, o sea, no va a poder contraerse y bombear la sangre para adelante, el pulmón se va a tener que quedar ahí. O sea, si tú tienes falla cardíaca izquierda, eso te puede causar aumento de la presión hidrostática. Caril, por eso entonces que los pacientes tienen ortopnea, los que tienen falla cardíaca izquierda, es porque el pulmón se le llena de líquido porque aumenta la presión hidrostática. Exacto. Y los pacientes entonces contrarios que tienen la presión oncótica bajita. Ya ahí nosotros, ¿cuáles nosotros vimos? ¿Cuáles patologías vimos que pueden disminuir la presión oncótica? Recuerden que también presión hidrostática, no solamente falla cardíaca, también la falla renal puede hacer eso. Porque tú no puedes orinar y no puedes sacar líquido. Aunque también la falla renal, dependiendo, ¿verdad? Porque si es por un síndrome nefrótico, puede producirte proteinuria y disminuirte la presión oncótica. O sea que la falla renal puede darte transudado por las dos partes. Por eso que la mayoría de los pacientes con falla renal eventualmente caen en edema pulmonar. Pero bueno, ¿cuáles patologías nosotros vimos? Que disminuye la presión oncótica, la cantidad de proteína en el cuerpo. Desnutrición. Esa es cuando hay problemas para comerse, ¿verdad? O para comérsela, para comer proteína. También la falla hepática, también problemas de absorción intestinal, todas esas vainas. Entonces, ahí tenemos eso. Estos son una vaina que se llama los criterios de Light, que es cuando se estudia las pleural effusion. Entonces, esto es algo sencillo, simplemente analizar las variables que se estudian, porque hay veces que le pueden dar esto. Y aparte de la historia, que yo creo que es suficientemente clara, porque los pacientes de exudado y transudado son pacientes diferentes. Hay uno que tiene una infección o un cáncer y hay otro que su problema es falla orgánica del corazón, del hígado. Entonces, si incluso con esos datos no le queda claro, bueno, aquí tienen los criterios de Light. Los criterios de Light estudian esa misma vaina, pero de una forma diferente. Fíjense aquí. Si yo tengo aquí proteína en el líquido dividido entre la proteína del cuerpo, y eso me da un valor elevado, quiere decir que hay mucha proteína, ¿verdad? Porque si el valor está elevado es porque el número de arriba que estoy dividiendo es mayor. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Que si tiene mucha proteína, si es mayor a 0.5 es exudado, y si tiene menor a 0.5 es transudado. ¿Entienden eso? Sí. Eso lo que compara es, mira, aquí adentro, en el líquido que yo tengo, en las pleuras, hay mucha proteína comparado con el líquido plasmático. ¿Qué quiere decir eso? Exudado. ¿Lo entienden así? Sí, sí, se entiende. Ok, miren este otro aquí. Lactato deshidrogenasa. Es una enzima que ustedes saben que está dentro de la célula, que tiene que ver con el producto final ahí abajo, la glucólisis, en fin, las células tienen esa vaina. Si eso está dentro es porque se está destruyendo muchas células. Si se está destruyendo muchas células es porque hay inflamación. Por eso, si eso está elevado, mayor. Si está elevado, es sudado. Si está disminuido, transudado. ¿Tiene sentido eso? Sí, todo eso da mayor. Y lo que hace es, mira, este líquido que yo tengo aquí en los pulmones tiene pila de LDH comparado con la LDH del plasma. O sea, esto que me está cayendo aquí se destruyeron como muchas células antes de llegar aquí. Entonces 0.6 es el corte. Ahí si está mayor a eso, es exudado. Y si está menor, entonces transudado. Es lo mismo. Es lo mismo aquí que aquí. Lo único que explicado Light quiso robarse el show ahí y ponerle nombre a las vainas, pero bueno, es lo mismo. Lo único que él puso un criterio, dijo, este es el número, ¿verdad? Que se va a tomar como referencia. Él simplemente organizó lo que ya se había estudiado, que está bueno, porque es una herramienta extra ahora que tienen para este tema. Que esto no es un tema de que piles a Gil, y yo creo que con decirle a ustedes, mira, por la historia ustedes pueden intuir cuál va a ser el tipo de secreción que tenga ahí.
Entonces, una de las partes importantes cuando ustedes están analizando esos escenarios clínicos es la presentación del paciente. Bien, porque aquí vamos a encontrar pequeños datos que van a hacer sugerencia de una patología o no. Aunque como siempre yo le digo, usted se va a dar cuenta que los casos clínicos como que son muy claros, que te dice exactamente lo que tiene el paciente. Eventualmente usted va a llegar ahí, dependiendo que tanto estudien. Pero aquí va otra cosa que podemos estudiar en los datos de la pregunta que nos pueden ayudar a irnos con un diagnóstico. Porque la mayoría de los pacientes van a venir o con dificultad respiratoria, o con sibilante, o con crepitante, o con todas esas cosas. Entonces, desde el punto de vista de los sonidos, hay tres, ¿verdad? Sibilante, eso quiere decir broncoconstricción. Crepitantes, quiere decir que hay líquido y que ese líquido no es tan viscoso. Y roncus quiere decir que es algo productivo, es mucho moco que hay. Entonces, en cuanto a la disminución de los sonidos, todas las patologías disminuyen los sonidos. Lo único que la aumentan son la consolidación y el edema pulmonar. Y cuando digo que, bien, o sea, que eso es una característica como muy bacana para eso, para diferenciar. Aquí entonces, esta sí, porque esta la podemos incluir, pleural effusion, aquí tenemos dos. Mate o timpánico. Timpánico hipersonante y doble mate, ¿verdad? Si hay un pleural effusion, eso quiere decir que hay líquido. Usted toca una vena con líquido, se va a oír mate. Igual si hay atelectasia, que obstrucción, ahí lo que va a haber tejido pulmonar abajo, usted no va a hacer nada. Atelectasia es simplemente los alveolos que no se dilatan, por la razón que sea. Es una complicación muy común luego de cualquier cirugía. Principalmente, ¿verdad? Porque los pacientes, cirugía que los pacientes los anestesian. Entonces, ahí. Y la otra que tenemos, esas son las consolidaciones, que es lógico, ¿verdad? Entonces, lo que se van a escuchar timpánicos son los de donde tú vas a encontrar, está lleno de aire, y ahí tenemos los dos neumotores. Todas disminuyen el frémito. Frémito es cuando tú pones a la gente a decir, qué sé yo, 33, 99. Ellos dicen que la gente que tiene consolidación aumenta. Yo en realidad nunca en mi vida he visto eso y no sé cómo buscarlo. Pero simplemente ahí para que ustedes tengan una idea. Esto es importante porque esto ustedes lo pueden identificar en los estudios de imagen o se lo pueden decir. Bien. Entonces, pleural effusion, si es muy larga, puede desviarse la tráquea del lugar. O sea, que si usted tiene un pleural effusion en el pulmón derecho, puede desviar la tráquea hacia el pulmón izquierdo. Atelectasia, se desvía hacia el lugar. Si usted tiene una atelectasia en el pulmón derecho, la tráquea se va a desviar hacia el pulmón derecho. Y el neumotórax, como yo le digo ahorita, como cuando el aire entra en un motor a tensión, va a empujar la pleura y el pulmón con todo. Y así también esas estructuras, cuando se muevan para el centro, van a desviar la tráquea hacia el otro pulmón. O sea, que si usted tiene un motor a tensión en el pulmón derecho, la tráquea se va a desviar al izquierdo. Entonces, aquí hay dos patologías, ¿verdad? Que debemos diferenciar, la que lo desvían hacia el lado que está la patología y la que lo desvían hacia el lado que no está. Es fácil, apréndanse nada más la atelectasia, que es hacia, y después las otras son para. O sea, la atelectasia es la única patología que ustedes van a ver que desvía la tráquea hacia el pulmón afectado. Las otras, pleural effusion y neumotor a tensión, lo desvían hacia el que está sano. ¿Entienden eso? Sí, Y tiene lógica, porque uno es un pulmón lleno de agua empujando, de líquido, ¿verdad? Y el otro es un lleno de aire. Uh-huh. Y ahí terminamos. Esto ahora lo que vamos a ver fármaco aquí, rapidito. Aunque los fármacos ya lo hemos visto, entonces vamos a mencionarlo. Miren, aquí tenemos los expectorantes. N-acetilcisteína. Este es lo que agarra el moco. Imagínense que esto es una proteína de moco, mucina, y que yo la tengo unida por estos enlaces.
¿Qué hace la N-acetilcisteína? Lo rompe eso y el moco entonces está más líquido y por eso puede salir más fácil. Este fármaco es importante en patologías que producen mucho moco y principalmente el moco que está muy sólido. Por ejemplo, la fibrosis quística, bronquitis crónica, esa gente. La N-acetilcisteína tiene otro uso que no tiene que ver con su mecanismo de acción. La N-acetilcisteína es un donador de glutatión, o sea que es un antioxidante. Por eso en algunas patologías con estrés oxidativo aumentado por intoxicación de fármacos, por ejemplo, la aspirina, creo que la acetaminofén también, porque es un profármaco, se metaboliza a nivel hepático. También, ¿qué otro fármaco crean estrés oxidativo? Bueno, en fin, no, ahora mismo no recuerdo, pero se utiliza para eso. Cuando la gente se intoxica, por ejemplo, yo no recuerdo si hace acetaminofén o si hace aspirina. ¿Me recuerdan cuando estábamos viendo el síndrome de Reye? Era aspirina, sí. ¿Se acuerdan? Aspirina. Sí, bueno, este fármaco pudiera darle para evitar eso. Pero bueno, tiene esas dos utilidades. Así que sepan que se puede utilizar como expectorante, pero donde quizás más se lo van a preguntar a ustedes va a ser como donador de glutatión. Recuerden que los antioxidantes son el sistema de glutatión, la vitamina C, la vitamina E y la reacción de reducción, ¿verdad? Guainefesina, lo mismo, y dextrometorfano. Este dextrometorfano es importante por el contexto social de los gringos. Esto es un opioide. Lo que pasa con un opioide en concentraciones bajitas. Entonces, hubieron unos gringos que dijeron, mira, esto lo venden en la farmacia over the counter. Coño. Y dijeron, si yo agarro esto, si yo me compro un pote de esta vaina, de jarabe para la tos, y me lo bebo con Mountain Dew o spray, eso me va a dar una nota loquísima. Y los adolescentes de Estados Unidos se drogan con esta vaina. Esto es una droga que lo usan los adolescentes. ¿Por qué? Porque esto tú lo puedes comprar antes de los 21 años. Porque tú vas a una farmacia y ya. Y nada, se beben eso, le da depresión del centro respiratorio y después se mueren. De hecho, debe haber alguna cosa por ahí, algún rapero de esos gringos que se haya muerto por una sobredosis de esa vaina. Pero eso, si un paciente joven antes de 21 años utiliza alguna droga, piensen en esta, piensen en alcohol que se lo está robando a los padres, o piensen en marihuana, no es más de ahí. Te lo digo por el contexto social. Ya después, cuando la gente trabaja, piensan en cocaína, piensan en otra cosa. Entonces, el tratamiento es lo mismo, naloxona, y puede producir síndrome serotoninérgico. Pero recuerden que yo les dije, apréndanse lo de cuáles son los antídotos. La naloxona es el antídoto de los opioides. Recuerden que el opioide, el problema de este, es que deprime los centros respiratorios. Entonces, aunque un expectorante normal, que tú puedes comprarlo y lo venden en pastillas, en todos lados venden eso. Pero como son concentraciones bajitas, parece que quien pensó en eso no subestimó la capacidad del humano de querer drogarse y de la creatividad de los gringos. Digo, porque imagínense, allá están limitados los pobres. Y, bueno, ¿qué te digo? Para mí que es un escenario como muy de vaina, como muy, a ver, como muy no sé, como que es surreal. Porque en Estados Unidos que está el libertinaje más grande en cuanto a las drogas. O sea que, entonces, este era aquí. Este era la de la epinefrina y esto. Este era el efecto que yo le estaba diciendo, que no me acuerdo cómo se llama el efecto todavía, pero bueno. La epinefrina o pseudonefrina son fármacos alfa-1 agonistas que se utilizan para producir vasoconstricción y disminuir las secreciones, por ejemplo, del punto de vista nasal. Pero como son agonistas alfa-1, entonces producen vasoconstricción, ¿verdad? Y eso produce hipertensión. Por eso no es como tan bacano utilizarlo en gente con hipertensión. Eso pasa también como, por ejemplo, con los pacientes que utilizan sumatriptán y esos fármacos que son agonistas de la serotonina. La gente que tiene hipertensión, programa cardíaco, como que no debería utilizarlo. Y si tú duras un par de días utilizándolo, va a llegar un día que no te va a funcionar y va a tener
congestión de rebote, que aunque tú utilizando el fármaco te va a dar. Tú descansas un par de días y puedes seguir utilizando el fármaco. Bien. Aquí tenemos los antihistamínicos. Entonces, ¿qué hace la histamina? Produce broncoconstricción, aumenta la secreción, produce vasodilatación y hace que le pique a uno a la gente. Entonces, para todas esas vainas, para la picazón, para la disminución de la secreción y para la broncodilatación, utilizamos antihistamínicos. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo de primera generación. Bueno, explicar algo farmacológico de fármacos rápido. Los fármacos se les cambia de generación para aumentar el espectro y para disminuir los efectos adversos. En este caso, este es un ejemplo de eso, donde el fármaco inicial, de la primera generación, tiene un efecto adverso que es bacano. O sea, la gente lo consume por el efecto adverso. Entonces, aquí tenemos difenhidramina, fenhidramina y clorferamina. Apréndanse cómo termina. Fíjense que todito, en estos dos terminan en ramina y este es irinato. ¿Por qué? Porque le pueden preguntar cualquiera. Yo sé que este se le va a hacer a ustedes muy fácil de acordarse. Pero si ustedes ven dimenhidrinato, quizá, porque este es algo que mencionaban mucho como las enfermeras y las doñas. Pero el clorferinamina, yo recuerdo que a mí me lo preguntaron, y yo dije, el diablo, ¿qué fármaco es ese? Y yo dije, coño, pero termina igualito que la difenhidramina. La puse mala, claro, pero bueno, que no le pase eso a ustedes. ¿Está bien? El contexto ayuda mucho, pero como tú ves un fármaco, tú nunca has visto el nombre y después tú vienes a hablar y tú ves que está ahí y tú dices, coño, eso estaba ahí, yo nada más me aprendí el primero. Todos los nombres que están de fármaco tienen que aprenderse, pues lo pueden preguntar. Hay uno más que otro, claro. Entonces, ¿para qué se utiliza? Para alergia, ¿verdad? Motion sickness y sleep aid. Esto lo utiliza la gente para viajar, para que no le dé ese movimiento, no le dé náusea, y también para dormir. Esta partecita es importante por lo siguiente. Estos fármacos, los antihistamínicos de primera generación, no se recomiendan en pacientes que tengan un trabajo que implique concentración. Dígase que manejen maquinaria pesada, que sean conductores, que si se duermen puedan matar un viaje gente. Eso. Ni tampoco en pacientes que tengan un metabolismo farmacológico disminuido. Dígase los pacientes ancianos, los que tienen falla hepática, falla renal. ¿Por qué? Porque hay dos cosas desde el punto de vista farmacológico que no se buscan que pueda causar un fármaco. Ustedes saben que desde el punto de vista farmacológico, si nosotros ponemos aquí, ¿verdad?, el efecto y ponemos aquí la concentración, nosotros tenemos dos líneas que son importantes. Está la concentración plasmática mínima y está la concentración mínima tóxica. Y todo eso hace el margen terapéutico. ¿Se acuerdan? O sea, el margen terapéutico es en qué nivel debe estar el fármaco para que haga efecto. Vamos a dibujarlo con otro color. Si el fármaco está dentro de esas dos líneas de la concentración plasmática mínima y la concentración mínima tóxica, eso es el margen terapéutico. Todos los efectos que ocurren ahí son efectos adversos, o sea que incluso utilizando dosis normales a la gente le va a dar sueño. ¿Entienden? Ahora hay otra vaina que es el efecto tóxico, que es que cuando yo utilizo el fármaco y me paso de la concentración mínima tóxica, o sea, ya yo no estoy dentro del margen terapéutico. Ya aquí comienzan los efectos tóxicos. Aquí entramos en sobredosis. ¿Entienden eso? Sí. ¿Aló? Ya, sí. Bueno, eso es importante para que entiendan que para que la difenhidramina te dé sueño no tiene que meterte un camión, con una es suficiente. Y eso es importante principalmente en los ancianos. En los ancianos, ustedes se van a dar cuenta que uno de los problemas que ellos presentan es una disminución del sueño. O sea, cuando la gente está vieja, duerme menos. Entonces, hay gente que no le gusta eso y quiere tratárselo. Los antihistamínicos, aunque son una opción conocida, barata, no son lo que se utilizan de primera instancia. ¿Por qué? Porque eso del sueño le da más duro a esos ancianos, lo mantiene el día entero durmiendo. Así que no utilicen estos fármacos, principalmente en ancianos. Hay otras opciones, como vamos a ver que hay agonistas de la, ¿cómo es que se llama esa hormona que tiene que ver con el sueño? Que se produce la glándula pineal. Melatonina. Melatonina. Exacto, la melatonina. Y Zolpidem, que son fármacos que no, o sea, que son, tienen que ver, parecen benzodiazepina, pero no son.
Pero esto no, utilicen lo melatonina, que se llama Rameltion, creo yo. O parece un nombre como un Pokémon, una vaina. Segunda generación, loratadina, ese que no lo hemos visto, desloratadina quizá lo han visto, y cetiricina, este es el más famosito, y loratadina. Igual, todo lo mismo, lo único que esto tiene es menos sedación, o sea, produce menos sueño, aunque hay gente que dice, ay, me da un sueño igualito, bueno, utilice de tercera. Ustedes saben que hay de tercera esto, pero para los STEP no lo van a preguntar. Levocetiricina, por ejemplo, de tercera. Levo, quizá ustedes lo han visto, el que tiene alergia sabe de eso. Pero aquí nada más le preguntan de segunda. Pero por si acaso, tercera levo. Y aquí entonces, porque tiene menos entrada al sistema nervioso central. ¿Cómo yo hago que un fármaco llegue menos al sistema nervioso central? A lo bueno. Sí, señor, ¿con quién desea hablar? Con una gente que sepa cómo yo hago para disminuir que un fármaco llegue al sistema nervioso central. Entonces creo que se equivocó el número. Disculpe. Ande el coño, pues déjame ver. Está equivocado. No me acuerdo. Le puedo cambiar la polaridad. Le puedo cambiar la polaridad. Por ejemplo, ¿qué es más liposoluble? ¿Algo que tenga carga positiva o carga negativa? O que no tenga carga. Liposoluble. Uh-huh. Acuérdate del meme de los dos osos. Es el que yo siempre utilizo para colar. ¿Tú no lo has Que visto? no tenga carga. No. Que el no polar, Oh, el no polar es lipofílico. sí. Pero no polar es que no tenga carga, Exacto, exacto, no ponerle carga. El polar es lipofílico. Digo, es hidrofílico el polar. Entonces, nada de eso. También puedo cambiar el tamaño, también puedo agregar otras cosas, pero eso es simplemente para repasar ese principio farmacológico. Que es lo mismo que se le hace, por ejemplo, ustedes saben la heroína, ¿qué es? Una droga que sale en la película, pero ustedes saben que la heroína es morfina y que simplemente la hicieron más liposoluble para que pase la barrera hematoencefálica. Diacetilmorfina, le pusieron molécula de acetil, eso la hace más soluble y a heroína. Y aquí tenemos otro fármaco que ya nosotros lo vimos, o sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Esto es asma y la COPD. Entonces, si tú tienes asma, normalmente esta es la terapia común, donde utilizamos beta agonista o donde utilizamos inhibidores de la fosfodiesterasa, teofilina. Bien. Entonces, ambos aumentan el AMP cíclico. Este de manera directa y este porque disminuye la degradación. Entonces, si yo bloqueo esto, no lo degrado. Fíjense que está AMP cíclico, le quito los cíclicos por la fosfodiesterasa. Entonces, la teofilina lo que hace es, ahí tenemos esos dos. Bien. Entonces, ahí modificamos eso, listo. También podemos hacerlo aquí abajo con antagonista muscarínico. Que ahí que vemos el, ¿cómo que se llama este? Ipatropium. Bromuro y ipatropium. Eso es lo que utilizamos de manera normal, este tratamiento ahí. Apréndanse el mecanismo de acción, el side effect, todas esas cosas. Eso está ahí en el first aid. Entonces, aquí, lo primero es, si tú tienes asma y tú descubres que tú tienes una asma extrínseca, entonces lo más barato es evitar. Bien. También podemos utilizar anticuerpos monoclonales que destruyan la inmunoglobulina IgE en la célula cebada. Recuerden que la activación de la célula cebada es cuando se une la IgG y que después se desgranula esa célula cebada y tira pila de histamina, pero uno puede crear autoanticuerpos contra esa IgE. Ya ustedes saben que ese no es un tratamiento de primera elección porque son anticuerpos monoclonales, eso es la frisol, una vaina así, que esto no tiene nada. Si tú no quieres ponerte muy creativo y quiere olvidarte la medicina un poco y decir por el esteroide, ya, porque los esteroides de allá adelante, ¿verdad?
Y no solamente esta vía, porque recuerden que inhiben arriba la fosfolipasa A2, pero también inhibe la parte que tiene que ver con la ciclooxigenasa, o sea que la inflamación también se va a pique. Por eso que los esteroides se usan mucho. También pueden utilizar los leucotrienos, ¿verdad? Y esta otra vía aquí. Si queremos una respuesta rápida, hacemos esto. Si queremos una respuesta que evite de manera, o sea, tratamiento profiláctico, ya así. Aunque el tratamiento profiláctico del asma se da con beta bloqueante en pastillas. Digo, beta bloqueante no, beta agonista. Esos son los nombres del antileucotrieno. Fíjense que terminan en Lucas. Ahí debería decir Lucas, no Lucas, pero terminan en Lucas. Y Sileutón es un inhibidor de la lipooxigenasa. Pero eso lo hemos visto. Salmeterol, albuterol, todos esos nombres que terminan en LOL. Y bromuro y patropium, ese quizás usted lo conocía. Entonces ahí terminamos. Vamos a ver. ¿Quieren hacer aunque sean 3 o 4 preguntas antes de irnos? Sí. Sí. Positiva, la molecular, qué cruel. Ay. El próximo tema que vamos a dar, ¿cuál es? Oh, no sé, yo creo que de importancia, así. Neuro. Bueno, neuro, está bien. Digo yo, no sé los demás. Yo creo que sí, que puede ser neuro también, no se me ocurre otro, porque ya dimos renal, dimos respiratorio, dimos cardio, dimos endocrino, gastro, entonces sí, yo creo ¿Dieron que... reproductor? No, no hemos dado reproductor. Podemos dar vaina y después reproductor. Podemos dar neuro y después reproductor. Porque reproductor es menos importante que neuro y ustedes no han visto neuro aquí. Yo sé que tú has visto neuro, Diana, pero imagínate, la democracia sí que funciona. Esta democracia no me gusta. No, pero mira a ver si los No, convence. entiendo. Hasta No, que no, hace no. un vaina. Ajá, y esto aquí, que está aquí, ¿qué es lo que ustedes dicen? La verdad, yo no me recuerdo qué es Bosentan. No importa. ¿Qué tiene ese paciente? Hipertensión pulmonar. Ok, bien, muy bien. Tiene hipertensión pulmonar. Ok. ¿Y cuál es la fisiopatología de la hipertensión pulmonar en ese paciente? Fíjense, una mujer joven, no tiene 51 años todavía, tiene hipertensión pulmonar. ¿Cuál es cuál es la causa de una mujer joven con hipertensión pulmonar? ¿Se acuerdan que era una alteración con los receptores de endotelina? ¿O no? No. Pues por eso es que no se acuerdan, eso lo dimos. Pero ya le dije, tiene que ver con la endotelina. La endotelina es un vasoconstrictor que tú le dieras. Algo en contra. ¿Y cuál de esos dice en contra? La 1. Qué fácil, ¿verdad?
¿Cuál es el inhibidor de la fosfodiesterasa que vimos? Ahora mismo lo vimos. Sí. Under the año. Teofilina. Teofilina, ¿eh? O sea, que no es ese. Pues ninguna de esas cosas tiene que ver con eso. No le va a dar un agonista porque lo va a sobrejoder. Un bloqueador de los canales de calcio no tiene que ver con eso porque no es una contracción vascular, no es una angina primeta ni nada de eso. Y anticoagulante no tiene que ver con eso. Vamos a ver este. Pero se fijan, no digan que ustedes no se la saben, lean la pregunta, identifiquen lo que ustedes sí se saben. Digo, si no se acordaban que eso tiene que ver con la endotelina, no hay problema. Ok, esto es una pregunta para que ustedes se den cuenta si hicieron algo que yo les dije que hicieran. Yo sé cuál va a ser la respuesta, pero para que ustedes vean que sí que lo preguntan. Tiene Cartagena ese. No, la Cartagena no modifica la concentración de cloro. Si el síndrome de Cartagena no produce mala absorción, porque son los cilios, no las microbiosidades. Oh, ya, no leí eso. Ah, pero es que tiene que leerlo porque ahí está. Yo recomiendo que hagan eso, este ejercicio, para esto, que hagan este ejercicio como ustedes estén leyendo, ¿verdad? Subrayen. Aquí yo no puedo marcar cuando ustedes hacen sus preguntas, pero ustedes pueden hacerlo cuando tengan sus bancos. Ustedes hacen así. Esta es la pregunta, ¿verdad? Me pregunta cuál es la herencia de ese paciente. O sea, ¿cuál otra patología tiene una herencia igual a este paciente? Pero vamos a ver cuál es la patología que él tiene. Tiene enfermedad atorrea y enfermedades respiratorias a repetición. Ve, eso. Aparte de eso, le hicieron esa prueba que demuestra eso que está ahí. Aunque es una pregunta corta, pero imagínense que tiene 20 líneas. Esas son las cosas importantes. Yo lo que tengo que ver que tiene, ¿qué patología tiene? Infección a repetición, mala absorción y aparte me modifica la concentración del cloro. Bueno, fibrosis quística. Entonces, esta pregunta es de 3 niveles. Tienen que saber hacer el diagnóstico que tiene fibrosis quística. Tienen que saber cuál es la herencia de fibrosis quística y tienen que saber cuál otra patología tiene la misma herencia que fibrosis quística. ¿Entienden? ¿Cuál de esas patologías tiene la misma herencia que fibrosis quística? Demonios. Demonios, sí, eso lo preguntan. No, ese tipo de preguntas no me gustan, pero yo le tengo la solución a ustedes. Ustedes hacen así, miren, se van a YouTube. Hola. Hola, saludos. Se van a YouTube y escriben, miren, este pana que se llama Dirty Medicine. Ese pana me encanta porque fue que hizo eso y me sacó de ese problema. A mí me salieron esa pregunta y yo dije, Dios mío, ¿cómo yo me voy a aprender esta maldita vaina? Espérate, porque el doctor le dijo a la 1 de la madrugada. Eso es muy tarde. Entonces, ustedes se van aquí a los últimos videos. Bueno, los últimos no, al primer video. Todos los videos de él son muy buenos, de hecho, o sea, que lo pueden ver. Ustedes se van aquí al final y ustedes ven que tiene unas canciones aquí. Tiene 4 canciones. Tiene de las enfermedades lisosómicas, digo, no, 3. X-linked recesiva, autosómica dominante y déjame ver la autosómica recesiva. ¿Dónde están? Coño, no están ahí. Míralo aquí. Ahí está. Y él le va a enseñar una cancioncita donde la van a tener todita. Vamos a ver. Digo, todita no, la mayoría. Diablo, es una palomería esto, porque
Coño, cuánto maldito anuncio. Esta lista que está aquí no las tiene todas, ¿eh? Pero apréndanse. Bien. No las tiene todas, eso sí. Pero ya ustedes saben cuál es. Déjame yo ponerle el canal de él, ahí ustedes lo miran. Tiene ¿Lo muchos puedes videos. pasar por mensajito? Sí, no, yo lo voy a tirar ahora en esto aquí. Ok. Sí, yo lo paso ahora, tranquilo. Entonces, nada. ¿Y qué es lo que exactamente él hace? O sea, es una canción. Sí, tú lo vas a ver. Entonces, nada, no vamos a entrar mucho en detalle eso. La respuesta es esa. Se lo leen. ¿Qué patología es esa? Anormal producción de colágeno tipo 4. La vimos renal. Destruía la membrana basal. Y no afectaba solamente los riñones, también afectaba los oídos y la visión. Sí, yo recuerdo que la vi, pero no recuerdo el nombre. Alport. Alport. Ajá. Esa es ligada al X, ¿no es? Alport. No, yo no sé. Yo simplemente Sí, estoy sí. preguntando. Y aquí, mira, pH y vaina. ¿Qué tendrá este hombre? Mira la pregunta ahí. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? En un paciente que tiene 70 años con una COPD de 10 años y fue al médico a ver qué es lo que es. Cuando él viene, lo encuentran con cianosis, digital clubbing, bilateral low wheezing. ¿Qué ustedes creen que tiene ese paciente? ¿Qué patología tiene? ¿Qué COPD tiene? ¿Eh? Mm. ¿Qué patología tiene ese paciente? Bronquitis crónica. Exacto. Entonces, ¿qué encontraríamos ahí? Sin miedo. Ok, vamos a analizarla. ¿Tú crees que eso, tener bronquitis crónica, aumenta la compliance del ventrículo derecho? No. No. Modifica la cantidad, o sea, disminuye, ¿verdad? La cantidad de dióxido de carbono. Tampoco. No, esa okay, debe ser la segunda. Tú lo haces que la aumentan, ¿verdad? No. No te estás confundiendo. No te estás confundiendo con enfisema y la disminución de la difusión de monóxido de carbono, este dióxido de carbono. No, yo digo la segunda. Que es la segunda la respuesta. Sí. Así, a los Fokker, en tu bicicleta choque. Yo creo. Sí, claro, tiene que ser. Claro, porque el pH no va a estar aumentado, porque recuerden que una causa de acidosis respiratoria era la COPD. Sí, por eso lo pensé, porque usted me dijo el otro día. Okay. Y pulmonary artery resistance, como yo le dije, todas las causas pulmonales aumentan la poscarga de la arteria pulmonar, porque recuerden que la arteria pulmonar es donde llega la sangre a los pulmones, entonces sí. Bueno, ustedes saben. Vamos a ver esta. No, esta pregunta a mí no me gusta, pero bueno, está ahí, por ejemplo. Esta pregunta a mí no me gusta, por ejemplo. Esa, tú dije, cuando hablamos de cystic fibrosis fue que hablamos de... Sí, que modifica el sudor, porque la cistifibrosis tiene dos Exacto. cosas. La fibrosis quística, que adentro del cuerpo las secreciones son muy viscosas, o sea, el sudor
para la secreción endocrina, digo el sudor para la secreción endocrina, una taba no. La secreción endocrina de las glándulas son viscosas, pero las secreciones, digo no, estoy hablando disparate. Las secreciones dentro del cuerpo, en la mucosa, ¿verdad? Tracto gastrointestinal, vía biliar, todas esas son secreciones exócrinas, ¿verdad? Pero adentro del cuerpo, en la mucosa, son viscosas, pero las secreciones a nivel de las glándulas sudoríparas no es tan viscosas, tienen mucho líquido, entonces la gente se deshidrata. Eso es lo que pasa. Heidi, tu micrófono. Yo leí ahí como que ríe de tu micrófono y como así. Déjame ver, déjame ponerla aquí en silencio. Ya me parece que no puedo. Haz tu mute. Pues parece que no. Pero esa pregunta no me gusta a mí, por ejemplo, como que está muy vaga. Pero sí, esa es la respuesta. Ok, aquí. Mira, de enfisemas, cosas, vainas. Oye, esa muchacha está puesta en su servicio y todo aquí. Procura tu cena, que ahorita te dejan sin cena en el servicio. ¿Qué ustedes dicen? Ese paciente tiene enfisema. Sí, yo Ok. estoy entre el 1 y el 2. Pues vamos a eliminar todas las otras rápido antes que se confundan. Entonces, ¿qué es lo que me diferencia a mí, el central o el periférico? ¿Cuál le da a la gente que fuma? De la gente que fuma es el central. Ya. Ah, No, ok. no necesitas más nada. Bueno, Ok, sí. gracias. A mí. Muy bien. ¿Por qué el centro acinal? Porque recuerden que para yo llegar al alveolo tengo que pasar primero por los conductos alveolares. Sí, vengo desde arriba, ¿verdad? Ajá. Si el daño que yo estoy causando es por fumar. Ahora, si el daño es porque los macrófagos míos están desacatados, porque no hay quien lo controle, porque yo tengo deficiencia de alfa-1 pues va a ser en el pulmón interno o en el acino completo. Más específico, ¿verdad? En el acino respiratorio completo, que va a incluir los conductos alveolares, los sacoalveolares y los alveolos. Vamos a darle una última vez. Se fijan con el decrease FEV1, FEBC ratio, esta, ¿qué es lo que dicen esta gente? Mira aquí. ¿Qué estímulo es el que le causó esa alteración al ácido base? Entonces, ¿qué tenemos? Este muchachón, ¿qué es lo que tiene? Con 20 años, el pobre, 20 años. Se fue a subir el monte Everest. Y cuando llegó allá, le dio mareo y fatiga. Y comenzó a respirar elevado, rápido. ¿Qué tiene? ¿Qué alteración metabólica tiene? Tiene una hipoxia por altura. ¿Y qué alteración del ácido base tiene? Alcalosis, diría yo. Tiene que tener. Alcalosis respiratoria, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál sería entonces el estímulo? Tendría que ser hipoxia. Lo que pasa es que habíamos dicho que la hipoxia a nivel pulmonar generaba, en vez de vasodilatación, vasoconstricción. Entonces esa no puede ser. Bueno, elimina la primera, Dari. Está eliminado. Si no me crees, míralo ahí. ¿Y no sería un defecto atrial que no le han diagnosticado todavía? ¿No puede ser eso? No creo. ¿Qué tiene que ver eso con ese lugar con altura, verdad? Yo creo que puede ser la de la 3 dice, ya va, vamos a ver. La 2 dice decrease partial pressure
Of alveolar. Tiene que ser Puede ser la del dióxido. Porque No. El como no hay dióxido. casi oxígeno, puede ser la 3. Hay mucho dióxido de carbono ahí arriba. Pero no hay oxígeno. Pues, y usted, si no hay oxígeno, ¿usted no creen que sea esa? Esa es la que yo pienso que es la número 2. Vamos a ver si es verdad. A ver. La 4 no puede ser porque dijimos que en hipoxia la membrana no está dañada. Bueno, depende. Tú puedes tener hipoxia porque la membrana está dañada, pero irse Digo, para el Monte Everest no daña la membrana. exacto. Cuando es por Enfisema, por ejemplo. ¿Tú entendiste lo que dices? Sí, yo entendí. Lo que pasa es que acuérdate que estamos grabando un video para gente que no lo entiende. Arréglalo, por favor. Sonrían, muchachos. Ay, Dios. Sí. Solo graban nuestras voces. Entonces, esto. La presión del dióxido de carbono por ahí no aumenta. Y esto No. aquí no, es esa. Porque el Es primer esa. estímulo para aumentar eso es la hipoxemia, que la concentración parcial de oxígeno ahí está menor. Porque la presión atmosférica también es menor. Y hay una fórmula para sacar eso. Entonces, vamos a ver. Si es verdad, ahorita no es esa. Ay, Dios mío, qué nervios. Ah, sí, mira, era eso. Nada, vamos a dejarlo hasta ahí. Después la próxima clase, nos quedamos aquí mismo. Hacemos un par de preguntitas más porque nada más hicimos 6. Y continuamos con neuro. ¿Qué les parece? Bien. Ustedes se fijaron que en una semana podemos dar cualquier sistema, que depende de qué tanta cosa tengamos que devolvernos a explicar y eso. Pero si no, se da rápido. Ustedes vieron que después que tú das cardio, como, no, mentira. Vamos a comenzar con la vasculitis. Acuérdenme, y después damos neuro. La vasculitis, eso es media hora, ¿eh? No, eso no. ¿Verdad? Ok. Me olvido. Bye. Entonces, la próxima clase, hacemos un par de preguntas y damos vasculitis. Y si el tiempo no da, que quizás sí, comenzamos neuro, por lo menos para hablar de la parte de anatomía. Digo, neuro es muy extenso en anatomía. Pero sí, posiblemente no hay tiempo. Así que pasen buen resto de la noche y buen fin de semana. No sé si mañana vamos a dar clase o si damos el domingo. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. Si es el domingo, yo puedo después de las 10. Y podemos dar 2 horas también mañana día 12. Vamos a ver qué ustedes dicen. Yo voy a escribir por el grupo a qué hora soportan. Sí, 2 horas de día 12 está bien. Pero si yo digo que si no están de acuerdo la gente de coger los fines de semana, uno lo puede coger al final. Sí, da día de más. También esa es otra. Yo simplemente Exacto. porque hay gente que no estudia los fines de semana, hay gente que está harto de la vida y quiere chilear, pero también hay gente que entiende que si dura 2 días sin estudiar le hace daño. En realidad hace daño durar 2 días sin estudiar. Yo les recomiendo que ustedes no estudien los días de semana, que no cojan el curso, que no vengan aquí a coger la clase, que no vean los videos, hagan preguntas, aunque sea 10. Porque así ya usted sabe que si usted tiene un momento libre y está aburrido y dice, coño, déjame estudiar, ya sabe que se va a poner a estudiar. Por ejemplo, revisar los temas de la pregunta que hizo Mala. Y les recomiendo que hagan preguntas de los temas que ya ustedes vieron, que comiencen a hacer ya preguntas mixtas, porque ya a usted le quedan como 3 sistemas para terminar completo la vaina. Y hay vainas que se le olvidan, por ejemplo, de cardio, del mismo micro, pile bacteria, bueno, ya ustedes saben. Bueno. Así que pasemos el resto del fin de semana. Igual. Independientemente de lo que hagamos. Bye.